en el capítulo 17 del libro del Génesis. Y vamos a estudiar en esta noche los primeros 2 versículos. Hay veces que puede ver todo el capítulo, hay veces que es necesario detenerse. Y en esta noche los primeros 2 versículos son de suma importancia. Y dice así la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré un pacto entre mí y ti. Realmente es entre mí y ti, ¿verdad? Pero en la antigua Academia de la Literatura del lenguaje castellano, ti se traduce ti. Bueno, y te multiplicaré en gran manera. Quiero que veamos aquí en estos 2 primeros versículos que vamos en esta noche a estudiar la edad, en primer lugar, de Abraham, 99 años. O sea, aquí Abraham ya pasó por 13 años desde la última vez que Dios le había hablado, y por primera vez Dios le vuelve a hablar después de 13 años de edad, de 13 años que han pasado. El número 13, decíamos la clase pasada, que es muy significativo en la Biblia. La primera vez que aparece el número 3 en la Biblia es en Génesis 14:4, y está asociado con la rebelión de los reyes. Entonces, nosotros vamos a ver a través de todo el Antiguo Testamento, principalmente, que el número 13 está conectado siempre con la incredulidad, con la rebelión y con la apostasía. Vemos que esto no significa que si vamos a un hotel y está el cuarto número 13, no vamos a meternos ahí. Esto es superstición. Y esto no es bíblico, porque la superstición es el miedo de los demonios. Pero el 3 en la Biblia tiene su simbolismo, como lo tiene el 3, como lo tiene el 1, y esto tampoco es la cabala, ni los números cabalísticos. Es algo que el Espíritu Santo nos trata de mostrar. Cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 13, encuentran que el anticristo tiene precisamente el número 13, en el sentido de que aparece en el capítulo 13, y también su número es el 666. O sea, es la Trinidad elevada a la vela para poder asumir a sí mismo la personalidad de Dios. Pero en este momento, nosotros vemos en el capítulo 17:1 que acabamos de leer, los 99 años de Abraham. 13 años antes se había impacientado y había cometido un error tremendo. Había tratado de querer hallar a Dios, metiéndose con la sirvienta de su esposa. Pero la pregunta que en una noche yo quiero contestar es la siguiente: ¿por qué es que Abraham tuvo que esperar 13 años, donde Ismael ya había nacido, comenzó a crecer? Ismael tenía 13 años de edad en este capítulo. Y durante todo este tiempo, Abraham no escuchó a la voz de Dios. Un silencio completo por 13 largos años. Y la respuesta la encontramos, desde luego, que en la misma Biblia. En Romanos capítulo 4, versículo 19. Nosotros encontramos el porqué de este silencio tan largo. ¿Por qué muchas veces Dios no nos contesta cuando nosotros queremos? ¿Por qué Dios no puso a David cuando él creía que él quería ser rey, sino que anduvo mucho tiempo en Hebrón, escondido, perseguido? Porque muchas veces no te has casado en la hora que tú quieres casarte, porque muchas veces no encuentras novio, ya tienes un año buscando y no lo encuentras, y dices, pues los hermanitos, ¿verdad? Pues están re feos, o las hermanitas no la hacen, y viene la impaciencia de ser humano, y quieres una casa y no viene el dinero, quieres comprar un coche y no viene, y todas esas cosas que suceden en la vida del cristiano tienen una respuesta, y en esta noche vamos a saber por qué. Dice en Romanos 4, 19, y no se debilitó, está hablando de Abraham, en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya, o sea, está hablando del 17:1, estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Quiero que vean ustedes la lección primordial que Abraham tenía que pasar y que nosotros también tenemos que pasar. Y creo que apunten este primer principio. Escuchen muy bien. Cuando Dios va a actuar en gracia, cuando Dios va a manifestar su gracia en tu vida, dándote esa novia, dándote ese coche, dándote esa esposa, etcétera, etcétera, etcétera,
porque todo es a través de la gracia. Es necesario, aquí está la lección, es necesario, es importantísimo, que antes de que Dios pueda desplegar su gracia a nuestra vida, nosotros lleguemos al final de nosotros mismos. Lo vamos a explicar con más calma. Para que Dios pueda desplegar y manifestar su poder en mi vida y en tu vida, es importantísimo que antes de que tú experimentes el poder y la gracia de Dios, es necesario que antes tú hayas llegado al final de ti mismo. O sea, aquí vemos el caso del cual estamos hablando en la vida de Abraham, que Abraham pasan 13 años y pues ¿cuál hijo? Porque tenía 75 años, se le prometió que él iba a ser padre. Y pasan 13 años y no pasa nada, Ismael ya casi era un joven adolescente, y en ese momento ya no pasaba nada, pero la cosa empeora. Porque vimos que cuando quiere llevar el ginecólogo a Sara, su esposa, el doctor le dice a Abraham, Sara pidió pero nada, y Abraham menos. Y en ese momento ya los dos dicen, ahora sí, ya no hay esperanza. Ahora sí, ya no encontré novio. Mientras siga en esta iglesia, olvídate, aquí no hay ninguna muchacha me dice. Ningún muchacho me dice. Si yo sigo aquí en México, no voy a hacer ese negocio. Ya la situación está tan tremenda que, por favor, tenemos que entenderlo. Es precisamente cuando estamos entre la espada y la pared, cuando Dios se manifiesta. No es verdad también que no fue hasta que Israel estuvo entre la espada y la pared, entre el mar rojo y los egipcios, que se oyó una voz que dijo, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. ¿Por qué tuvieron que llegar a esa circunstancia donde estaban atacados entre el mar y los egipcios para que en ese momento ellos no tenían nada que hacer? O sea, en ese momento ni su fuerza, ni catapultas, ni nada los podía salvar. En ese momento se desplegó la gracia y el poder de Dios entre la espada y la pared. El problema de muchos de ustedes, y yo también muchas veces, es que somos tan autosuficientes, somos tan confiados en nosotros mismos. No, pues mientras yo siga galán, ¿verdad? Y mientras tenga mi churrito aquí de copetito por acá, las chavas, algunas me tengo que encontrar. Y mientras vivo en esta colonia así de puro currulation, voy a encontrar también mi novia. Mientras yo sea amigo del gobernador y él sea el gobernador del Estado de México, yo voy a seguir teniendo empleo. Y nosotros estamos constantemente confiando en nuestra personalidad, en nuestras habilidades, en nuestra autoestima, en nuestras relaciones públicas con los demás, en las influencias que tienes, y cuando todas estas cosas posicionan tu mente y tu corazón, es imposible que tú puedas ver en tu vida desplegado el poder de Dios. Debemos ir ahondando más y más en este pensamiento. No es cierto también que fue hasta que los judíos dieron 7 vueltas a Jericó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hasta la 7ª vuelta se cayó la ciudad de Jericó. No fue antes. ¿Se imaginan ustedes cada día levantarse y llegar otra vez al campamento? Y al otro día, otra vez Josué, otra vez para encima alrededor de Jericó. ¿No es cierto que muchas veces hacemos cosas y creemos que no está pasando nada? Todos los días la misma rutina, me paro y voy al colegio, voy a mi casa, y de mi casa al trabajo. Y estamos en una rutina donde creemos que no está pasando nada, y no estoy ganando las almas, y estoy metido, y hay mucha necesidad ahorita, y muchos están en la obra, pero sin embargo, nosotros tenemos que aprender que la obra es de Dios, no es nuestra. Número 1. ¿Se imaginan a Jesús a la iglesia en lugar? Padre, pues ¿qué no ves que todo el mundo se está muriendo? ¿No ves que se necesita un Salvador? ¿Por qué no puede actuar ya? Cristo pasó 18 años sin hacer nada. 18 años. En la escuela, el silencio. 18 años donde nada de salvación, nada de predicación, trabajando, haciendo sillas con el cepillo, ayudando a su padre, 18 años, porque el tiempo de la salvación no era del hijo, era del padre. Esteban también, cuando en el libro de los Hechos encontramos que era un muchacho lleno del Espíritu Santo, un muchacho
con todo el poder para predicar, un muchacho que podía haber sido usado por Dios grandemente. En ese momento Esteban le pudo haber dicho a Dios: oye, Señor, tú me necesitas a mí realmente, y gracias porque soy joven y tengo todo el futuro como predicador y como un misionero grande, porque tú eres la persona que necesitas. Y se una vez le dijo a Esteban: ¿sabes qué, Esteban? Mi plan para ti es este. ¿Estás bromeando, verdad, Señor? No, no estoy bromeando. Mi plan para ti es que mueras joven. Pero yo necesito misioneros, es que ninguno de ustedes es indispensable para la obra. Y la obra y la salvación es cuando yo digo, no cuando ustedes quieren, ni cuando tienen sus mejores proyectos, ni cuando tienen sus mejores predicadores. Mis caminos no son de estos caminos, mis pensamientos no son de estos pensamientos. Hermanos, tenemos que aprender a conocer a Dios. Nosotros encontramos también este principio tremendo en 2 Corintios 2:9. El apóstol Pablo, educado a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo, poderoso en hechos y palabras. El apóstol Pablo, poderoso en la predicación. El apóstol Pablo, otra vez el área lo volvieron a aprender. El apóstol Pablo también tremendo en cuanto a cultura. Tremendo en cuanto a cultura, sabía 3 o 4 idiomas, hablaba en lenguas, tenía ministerios. Bueno, el apóstol Pablo era tremendo, y en un momento en que posiblemente él creyera que todo el éxito de su ministerio en la vida cristiana se debía a sus habilidades y a sus dones. ¿Saben ustedes qué hace Dios con el cristiano más grande y el hombre más poderoso después de Cristo que existió en esta tierra? Dios le manda al apóstol Pablo una enfermedad en su cuerpo. ¿Qué es esa enfermedad? Mira, cualquier cosa que tú le quieras llamar era un aguijón en la carne. Número 1, no era en el alma ni era en el espíritu, era algo que le ocasionaba dolor continuo en el cuerpo. Hay especulaciones respecto a qué enfermedad tenía Pablo. Algunos dicen que por la causa en la que escribió Gálatas era una enfermedad de los ojos, o que se miraba con cuán grandes letras sus escribió y ya se estaba quedando ciego. Pero sin embargo, ahí en 2 Corintios 2:9 se le dice el propósito de esto. Pablo le dijo: Señor, por favor, no quiero tener este cáncer, no quiero tener esto, líbrame. Y los hermanitos: Señor, es tu siervo, dale salud a tu siervo, tú lo necesitas. Pero nadie sabía lo que estaba escondido detrás de la debilidad de Pablo. Y dice Dios: Pablo, quiero que aprendas que mi poder se perfecciona en la debilidad. Hasta que Pablo no llegó al final de sí mismo y no se dio cuenta que no había nada en él realmente que Dios pudiera usar, sino que Dios usaba a un enfermo, Pablo iba a descubrir que el poder de Dios iba cada vez a ser más maduro, más completo y más grande, mientras él se sentía más y más débil y más necesitado de Dios. ¿No acaba de aire? Hermanos, qué importante es entonces que nosotros aprendamos que tenemos que experimentar nuestra propia incapacidad antes de que podamos despegar o experimentar el poder divino en nuestras vidas. Ahora, la segunda lección es la siguiente. Fíjense ustedes lo que les voy a decir. Dios no solamente hace lo correcto y lo mejor. Dios no solamente tiene para ti la mejor muchacha para que te cases, el mejor muchacho para que te cases, el mejor lugar para vivir, la mejor casa, el mejor ministerio. Dios no solo hace lo correcto y lo mejor, sino que también hace lo más apropiado, escuchen, en el tiempo de Dios. Ojalá que muchos nos miraran menos y apuntaran más. Son lecciones importantísimas para tu vida cristiana. Vean ustedes, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Que la venida de Cristo al mundo no fue un volado que echó Dios ahí, alguien la usó y a ver cuándo viene Cristo, sino que la Biblia explica claramente, Gálatas 4, versículo 4, pero cuando vino Él, vean lo que dice, el cumplimiento del tiempo, o sea, en el tiempo que tenía que cumplir, en el tiempo que Dios había escogido, en el tiempo que Dios había determinado que su hijo viniera, dice la Biblia, Dios envía a su hijo, nacido de mujer,
nacimos bajo la ley. La venida de Jesucristo al mundo fue en el tiempo de Dios. Tu matrimonio, si no es en el tiempo de Dios, vas a fracasar. Si tú no te cambias de casa en el tiempo de Dios, vas a fracasar. Si tú no te esperas hacer ese negocio en el tiempo de Dios, vas a fracasar. Si tú no te esperas a comprar ese coche en el tiempo de Dios, vas a fracasar. Si tú no entras al ministerio en el tiempo de Dios, Dios no te ha llamado, tú has entrado sin que Él te llame y confirme tu llamado. 3 veces en mi vida cristiana, después de convertido, yo quise entrar al ministerio, anhelaba predicar. Y le decía, Padre Santo, hay tantas almas que necesitan que Armando Alducin Valle les predique. Tantas personas que necesitan el mensaje de tu palabra. No tú me tienes trabajando en un hotel. Es que no era mi tiempo, era su tiempo. Y lo aprendí después de pasar tiempo con él en oración. Las 3 veces le doy gracias a él que me echó para atrás y me dijo, no es tu tiempo. Pero si no lo necesitas, ¿de qué? ¿Qué dices? No oí bien. ¿Qué dice? Ahí dice. Y ahí se queda hasta que yo lo llamo. A su mismo Hijo Jesucristo no lo llamó antes de que cumpliera 30 años de edad. ¿Por qué nos precipitamos? ¿Por qué somos tan impacientes? ¿Por qué queremos hacer las cosas a nuestra manera? Porque todavía no hemos aprendido a conocerle en su poder y en su tiempo también. Acuérdense ustedes que en 2 de Pedro 3:9 el apóstol Pedro escribe y dice que antes de que él venga por segunda vez va a haber burladores diciendo, ya se tardó mucho, ¿por qué no viene? A ver, cristianos, ¿no hablaron ustedes que iba a venir? Pero dice la Biblia que Dios no ha enviado a Cristo todavía, porque cuando venga Cristo otra vez, vendrá ¿cuándo? En el cumplimiento del tiempo de Dios. Cuando Dios lo ha determinado, Dios tiene un segundo, un minuto, una hora y un día y un año exacto en que su Hijo venga. Y en ese minuto, en ese segundo, en esa hora, en ese día, en ese mes y en ese año, el Señor Jesucristo volverá por segunda vez. En ese minuto, en ese segundo, en ese día, en ese mes y en ese año, tú te tienes que casar. En ese minuto y en ese día, Dios va a permitir que tú hagas ese negocio, Él te va a permitir en el tiempo de Él a los socios que necesitas, Él te va a mandar el dinero que necesitas, Él te va a dar los medios que necesitas en su tiempo. Y si tú aprendes a esperar su tiempo, vas a experimentar la bendición de vivir bajo su protección. Ahora quiero darles 3 razones principales de por qué Dios nos hace esperar. Muchas veces, tanto tiempo, nosotros como Abraham nos llegamos a desesperar. En primer lugar, la primera razón por la cual Dios detiene el tiempo del reloj, no tomando ese menorro que andas buscando, esa menorra, o ese negocio, o ese coche, o ese cambio de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Número 1 es para probar tu fe. Número 1. ¿Y por qué dice que tiene que ser probada? Bueno, es que la fe tiene que ser probada en la impaciencia. Así es. O sea, una persona no cristiana es imposible que sea paciente. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia viene como el resultado de las presiones por las cuales Dios nos pone y nos hace atravesar. Dice en Romanos 5:3 que la tribulación produce paciencia. Dice en Hebreos 6 y en Hebreos 10 que es necesaria la paciencia. Y es lo mismo en la clase pasada. Porque sin la paciencia no alcanzamos las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? ¡Ay, pero! Es el poder del Espíritu Santo diciéndome, sereno, moreno, tranquilo, no te me aceleres. Y ahí está la naturaleza, tranquilo, pero tranquilo. Y cuando ya comenzamos a tratar de levantarnos y ya no es impulso de que el caballo quiere arrancar, el caballo comienza a caminar entonces dirigido por el amo. Y ahí vemos a Jesús montándonos y dirigiéndonos para acá, para allá, y el caballo ya comienza cada vez a perder más sus bríos y a depender más y más del jinete. Sabiendo que no puede luchar contra el jinete, es el jinete el que lo debe dirigir. El mismo Espíritu Santo agarra a Jesús y dice, el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo.
Si Cristo dice de una nada, si el Espíritu Santo no me lo muestra, si el Padre no me lo enseña, y la vida del Hijo de Dios por toda la venida en la tierra era dirigida. Él no quería hacer nada de su propia impaciencia. El momento más crítico de toda la vida de Jesús, más que el desierto de la tentación, fue el huerto de Getsemaní. En ese momento, Jesús estaba al borde de poder decir renuncio. No quiero la cruz, no quiero sufrir. Y en ese momento pasó el pensamiento en su naturaleza humana y al mismo tiempo que pasó, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y por eso después de la cruz vino la corona. Dios tiene que probar nuestra fe. En segundo lugar, Él va a desarrollar nuestra paciencia. Así debemos esperar. No hay forma de crecer en la paciencia más que esperar. Yo como he visto esto principalmente, se los confieso con todo mi corazón, en la vida de mis hijos. Solo Dios sabe cuántas noches enteras su madre y yo hemos llorado por cada uno de ellos, esperando que cada uno de ellos se convierta y venga la cruz de Cristo. Y en eso es donde más ha trabajado Dios en nuestra paciencia. Porque nosotros sí quisiéramos como padres, ¿no es verdad? Ya ver a nuestros hijos convertidos, ya ver a nuestro esposo convertido, ya ver a tu mamá convertida. Pero a través de todo el tiempo que no se convierte, Dios está trabajando contigo y estás aprendiendo a seguir orando, a perseverar y a desarrollar tu capacidad para seguir sufriendo por la causa de Cristo. Y en tercer lugar, vemos que Dios nos hace esperar para traernos al final de nosotros mismos. Una vez una señora llegó y me dice, mira Armando, tengo 2 años y lloro y me angustio y mi hijo sigue en las drogas y no quiere dejar las drogas. Y entonces le dije, señora, vamos a orar ahorita. Y recuerdo que el Espíritu me ayudó diciendo estas palabras. Padre Santo, te doy gracias porque esta señora está llegando al final de sí misma. Recuerdo que al acabar la oración, se levantó y me dijo, ¿qué está usted queriendo decir, mi hermano Armando? Con que gracias porque eso me está trayendo al final de mi misma. Y dije, no es cierto, hermana, que usted está llegando ya a un borde donde ya dice, ya quiero tirar la talla al arpa, ya no puedo más conmigo. Dije, es verdad. Dije, pues creo que cuando usted llegue al final de sí misma, Dios va a comenzar a actuar en la vida de usted. Entonces está mal que espera. No, lo que está mal es que usted esté tan desesperada y tan angustiada durante 2 años. Dios espera que usted tuviera paz en la salvación de su vida. ¿Y cuántos de ustedes como esposas están actuando de una manera? Están atornillando al esposo, agarrando la Biblia todos los días, rebelándose contra él todos los días y queriendo que se convierta en el tiempo de ustedes. Y a lo mejor por su impaciencia, Dios no ha podido trabajar con su esposo. Pero como dice el Padre Santo, ya si llega tarde, pues que llegue tarde. Que si se va con la guantanamera, pues que se va con la guantanamera. Pero cuando tú digas, Padre Santo, yo no lo voy a, cuando tú comprendas, yo no lo voy a convertir. Ni el su salvación, ni el cambiarlo tampoco, ni que deje el cigarro, ni el alcohol, ni la marihuana, etcétera, ni que deje la guantanamera. Hasta que llegues a ese momento, Dios no va a trabajar con tu esposa. Hasta que se lo entregues a Dios, hasta que digamos, Señor, aquí está mi hijo, se lo entrego a conforme, si lo tengo que ver convertido en la cárcel, que lo meto en la cárcel, si lo tengo que ir a sacar al hospital de drogadictos, que lo saquen del hospital, pero es tuyo, Señor. Nosotros tenemos que tener paz. Si estás en la noche, mi negocio, y si no haces tu negocio, hasta que no llegues al final de tu vida y le entregues tu negocio a Dios, vas a seguir viviendo con ansiedad. Hasta que dejes de buscar novia, no vas a poder encontrar. Ya no la busques, ya dile, Señor, ya voy a las reuniones, me voy a concentrar en la palabra, voy a tratar de estudiar, voy a tratar de trabajar, meterme en los estudios, y ya de la novia vendrá solita, así. De repente vas con una muchacha, no sabes ni cómo, ya a ratito se conocen tú y la buscas y ya te después, el destino, la circunstancia, Dios los puso juntos y descubren que los dos son el uno para el otro. Pero fue Dios el que actuó, no ustedes. Hasta que no lleguen al final de sí mismos y dejen de luchar, y dejen de pelear contra el esposo, y dejen de chillar, entonces podrá posiblemente Dios comience a actuar en nuestras vidas. Veamos en segundo lugar, aquí en Génesis 17, que dice también Dios, no solamente Abraham llega al final de sí mismo sin ninguna esperanza absolutamente, sino que en ese momento de mayor desesperación,
En ese momento donde él llega al final de sí mismo, en ese momento donde ya no había esperanzas para él, Dios le habla y interesantes palabras le dice en el momento más crítico y más desesperante de toda su vida. Dios se le aparece en el momento que más le necesitaba. Y Dios le habla en el momento y en el tiempo que más necesitaba oír la voz de Dios. Y escuchen lo que Dios le dice a Abraham. En primer lugar, Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Mi madre ni menos, ya. No le dice otra cosa, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero quiero que ustedes sepan que esto es lo que nosotros, o muchos de nosotros en esta noche, también necesitamos oír en esta noche. No es hasta que experimentamos y no es hasta que sabemos quién es Él. Es lo que le estoy diciendo. No es hasta que sepamos quién es Él y cómo es su poder que le comenzamos realmente a conocer. Muchos de ustedes le conocen, sí, como su Salvador, pero saben una cosa, muy pocos cristianos en las iglesias conocen a Dios en su poder. ¿Saben en dónde quieren conocer a Dios en su poder? Cuando alguien llega y le pone la mano a alguien y se cae al suelo. Ahí está el poder de Dios. Déjenme decirles que si tuviera el poder de Dios, no habría nadie temiendo a esa persona. El Espíritu Santo no quiere que nadie se descalabre. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios no se ve en manifestaciones como se vio Elías. Ay, me está correteando Jezabel y Dios le dio una prueba y se oye un trueno y comienza, y dice la Biblia, y no estaba Dios ahí. Y viene un sonido fuerte como el viento, y dice la Biblia, y tampoco Dios estaba ahí. Y en eso dice la Biblia, y se oye un silbido apacible, y ahí estaba Dios. ¿Saben por qué? Porque a Dios lo encontramos dentro de nosotros, no fuera, en el silencio de nuestro corazón. Qué triste que los cristianos quieran estar buscando a Dios afuera, en los milagros, en la sanidad y por allá, cuando Dios se manifiesta dentro de nosotros. ¿Quieres experimentar el poder de Dios y lo quieres conocer? Realmente lo vas a descubrir en el silencio de tu comunión con Él. El diablo ha llevado a los cristianos para que le busquen. Queremos ver un milagro, queremos que alguien se caiga al suelo, queremos que alguien se haya sanado el cáncer, queremos que alguien saque y diga, miren el cáncer que le acabo de sacar. Sí, ese es el poder de Dios. Dios no trabaja de afuera hacia adentro. ¿Saben ustedes? Es el Dios que trabaja de afuera hacia adentro, es Dios que trabaja de adentro hacia afuera. En el tabernáculo Dios no se encontraba afuera, se encontraba en el lugar santísimo. El lugar santísimo es nuestro espíritu. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí en Daniel 11. Y vamos a profundizar también otro poquito más en esto que estamos explicando, de que no es hasta que le conozcamos en su poder que le vamos a poder conocer realmente y tener fe. Dice en Daniel 11, versículo 32, está hablando del anticristo, pero en la segunda parte del versículo 32 del capítulo 11, dice así con profunda sabiduría, el pueblo que te... ¿Ven qué es lo que dice? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es hasta que tú lo comienzas a conocer. Después de pasar tiempo con Él en la Biblia, después de aquí experimentar que Él vive, que el Espíritu da testimonio de que Él vive, de que se ha manifestado en tu corazón, hasta que tú no experimentes eso dentro de ti, hasta entonces comenzarás a esforzarte por Él. ¿Por qué tanto cristiano? ¡Ay, qué va! ¿Por qué tanto cristiano así? ¿Por qué tanto cristiano que... Ya están cometiendo en paz. Hermano, las almas están perdiendo. Hay dormidos, se sienten el domingo, van al estudio el lunes, entre semana, y reparten folletos. Ahí están vendiendo folletos regalados para que cada quien todos los días trae aquí su bonche de folletos, y ande repartiendo todos los días al mesero, a la autopista, por aquí, por allá. Entonces, porque esa apatía es el cargo espiritual, lo
porque no conocen a Dios. Entonces que tú comiences a experimentar cada día su presencia, su poder y tu corazón, vas a comenzar a hervir en tu vida por dar testimonio y por vivir una vida santa y separada del pecado. No es hasta que le conocemos que nos esforzamos y actuamos. Vean que lo precioso de Filipenses 3:10. Pablo, al igual que en el libro de Daniel, nos muestra los pasos en la vida de un cristiano. Y Pablo tenía una meta, Pablo tenía un objetivo. Y de una forma maravillosa, profunda, extensa, majestuosa, en el versículo 10 nos muestra los pasos en que el cristiano en la vida espiritual. Miren ustedes que en primer lugar Pablo, en Filipenses 3:10, tenía como principal objetivo, número 1, conocerle. Sabemos que la única forma de conocerle es a través de la Biblia, porque Dios no se ha revelado fuera de la Biblia. Cualquier interpretación de Dios o cualquier definición de Dios o de su carácter que no esté basado en la Biblia es una caricatura distorsionada de su poder, de su carácter y de su majestad. Ahorita hay un libro famosísimo que está rompiendo récords que se llama El caballo de Troya, y es la distorsión más grande que existe del carácter de Jesucristo. Es una filosofía, es un sueño. Hay de no sé cuántos de marihuana se fumaron, pero comienzan a que no es necesario que los evangelistas realmente escribieron a Cristo, y comienzan a quitar y a minimizar el poder que tiene la Biblia para escribir a Cristo. Y saben ustedes una cosa, en Juan 20:31 dice, estas cosas se han escrito, hay que mandarle este versículo al autor del libro, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y dice en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Y en 2 Timoteo 3:16 dice, esta escritura es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, a fin de que seamos completos, enteramente preparados para toda buena obra. Es la Biblia el medio que Dios ha escogido para revelar su poder y conocer. Y el ataque del diablo es en contra de este libro y decir que en el caballo de Troya Cristo realmente no habló lo que dijo en los evangelios y que hay otras cosas que dijo que son las que esta persona está escribiendo en estos 6 libros que están rompiendo récords en todo el mundo. Pero vean ustedes qué pasa. Entonces Pablo dice, lo primero que quiero es conocerle, desde luego en la palabra. Vean ustedes el segundo paso. En segundo lugar quiero conocer, dice, el poder de su resurrección. ¿Cuántos de ustedes ya le conocen como su Salvador? Pero quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes le conocen verdaderamente resucitado? ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir lo siguiente. Ya sabes que él vive y que él murió en la cruz del Calvario, pero ¿cuántos de ustedes están convencidos profundamente de que él realmente se levantó entre los muertos a los 3 días? Bueno, yo lo creo. Sí, si lo creyeras con tu corazón, tu vida sería transformada. Porque entonces tendrías temor de Dios, el estudio que estamos dando los domingos. Sabrías que Él te ve las 24 horas y que si realmente se levantó de los muertos, Él vive eternamente para interceder por nosotros. Si tú no conoces el poder de la resurrección de Cristo y a un Cristo resucitado, que tú sabes que Él vive en las fibras más íntimas de tu ser, entonces tu conocimiento se ha quedado estancado en el primer nivel. Nada más conoces que Él es tu Salvador, pero no lo conoces en el poder de su resurrección. Y en tercer lugar, Pablo dice, y la participación de sus padecimientos. O sea, cuando el cristiano comienza a sufrir por Cristo, cuando el cristiano no importa ya las burlas de la familia, cuando el cristiano se enfrenta a la secundaria a los estudiantes y le dice, sí, yo soy cristiano, yo soy cabeza cuadrada, yo soy Sor Juana Inés, etcétera, etcétera. Cuando el cristiano comienza a participar de sus padecimientos, ¿saben ustedes por qué ha llegado al tercer nivel? Porque le ha conocido resucitar. Cuando te da vergüenza hablar de Cristo, ay, no, yo no soy cristiano. Cuando te da vergüenza como Pedro, que cada vez lo seguía más de lejos y le negó 3 veces, es porque tampoco Pedro lo había visto resucitado. Pero cuando los apóstoles ven a Cristo que entra a través de la puerta y les dice, vean mis manos, ven para acá, Tomasito, pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo si no cree, en ese momento, al verlo resucitado, comienzan ellos a salir y se enfrentan y agarran una tarima del tamaño de 5 o 6 metros y le dicen a todos los judíos, ustedes son homicidas, y acusan a Pilato y a los romanos de asesinos y homicidas. ¿Qué fue lo que transformó el poder de los apóstoles? Ya no conocían que él era el Cristo, ahora lo conocían resucitado.
Qué triste es que muchos de ustedes no lo conozcan resucitado. Y tú dices ahorita, bueno, si se me aparece yo también voy a hacer lo mismo. Entonces Cristo dijo esa noche, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes por qué no lo necesitas ver resucitado? Porque ahora lo vemos resucitado en su palabra. En su palabra Él vive todavía. Y en su palabra tú vas a descubrir que Él realmente ha resucitado a los 3 días. Y en último lugar encontramos el cuarto nivel de la vida cristiana, y dice Pablo, después de conocerle, y después de conocer su poder de su resurrección, y después de comenzar a sufrir por Él, dice Pablo, quiere llegar aún más lejos. Vean el último nivel de un cristiano muerto a sí mismo. Dice Pablo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué significa esto? Que el cristiano tiene que llegar a un momento donde deja de pelear contra Dios y donde le dice a su esposo, aquí están mis manos, clávame. Aquí está la botella, rómpemela en la cabeza si quieres. Hijito, no voy a pelear más contigo, estás en las manos del Señor, en esta casa la vas a respetar, aquí se el horario de 8 a 10, aquí se come esta hora, no me vas a salir permisos de esta casa, etcétera, etcétera. Si te quieres ir de la casa, irte de la casa, no voy a pelear más contigo. En ese momento el Padre se entrega a la cruz y le dice al Señor, Padre Santo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de tu iglesia. No voy a decir a la gente, mándenme 5 millones de pesos para levantar un templo porque estamos poner el techo. No, Padre Santo, todo es tu obra, si no hay techo, lo quedamos en techo, que tú vengas, si no quieres que hagamos iglesia, no levantamos iglesia, pero el cristiano descansa en la muerte de Cristo. Y hasta que el cristiano no descanse en esta muerte, el cristiano vive una vida llena de afán y de ansiedad. Ahora, ¿cuántos se encuentran en el cuarto nivel? No levantan la mano. Porque creo que en el primer nivel llegan muchos. Ahora nosotros encontramos la palabra todopoderoso con la cual Dios se revela a Abraham. Y en este momento, para acabar, quiero que sepan ustedes que esta palabra tiene 2 composiciones, está formada de 2 prefijos. Una es el, cuando dice el Shaddai, el Jireh, el Temehud, etcétera, etcétera, es la palabra siempre el, de donde viene la palabra Alá, de los musulmanes significa Dios. Pero la palabra Shad, que es de donde viene la palabra Shaddai, se usa, escúchenme muy bien, la palabra Shad se usa para describir el pecho de una mamá. Ustedes lo pueden ver esto en Isaías 66, del 10 al 13. Isaías 66, del 10 al 13. Entonces, cuando Dios se revela a Abraham, yo soy el Todopoderoso, entonces estamos nosotros descubriendo que Dios le está diciendo a Abraham, yo soy el Todo Suficiente. Así como el niño chiquito permanece pegado al pecho de su madre, y el niño no tiene nada para nutrirse por sí mismo, el niño necesita sacar del pecho de su madre todo aquello que va a nutrir, a formar su sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Así tú, si permaneces pegado a mí, chupando la palabra, en comunión conmigo, quiero decirte que no necesitas más en esta vida. ¡Aleluya! ¡Ay, hermanos! ¡Ay, hermanos! Si yo pudiera agarrar un cincel y meterles estas verdades así, abrirle la cabeza y meterles estas verdades por taladro, o si hay una forma agarrada yo y pudiera decirles, entiéndelo por favor que cada día tienes que meditar en la palabra de Dios. Entiendan que toda nuestra fuerza y sabiduría poder está en la palabra de Dios. Entiendan que tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios al levantarnos en la tarde, memorizar versículos, hasta que ustedes no entiendan eso, no van a descubrir que Él es suficiente. Es suficiente para nuestros problemas físicos, emocionales y espirituales. Es suficiente para conseguirte esposa. Es suficiente para que nunca pidas limosna y nunca mendigues el pan. Es suficiente para darte un buen clima para vivir. Él es suficiente para poder darte hijos sanos. Él es suficiente para todas las cosas. Él es el Shaddai. Si tú en esta noche tienes a Dios, lo tienes todo. Si no tienes a Dios y lo tienes todo, no tienes nada. A ver otra vez. Si tú en esta noche tienes todo
y no tienes a Dios, no tienes nada. Pero si en esta noche tú tienes a Dios y no tienes nada, lo tienes todo. Porque Él es el todo suficiente. No necesitamos a nadie más que a Él. No necesitamos ni a la suegra, ni a la doctora corazón, ni el psiquiatra, ni el psicólogo. No necesitamos el dinero, no necesito ese negocio, no necesito nada porque Él es mi todo y fuera de Él no deseo nada en la tierra. Ese es tu pensamiento para Dios. Le conoces en esta forma, has descubierto que Él es el Shaddai.
Bao đêm đợi chờ mưa rơi, lòng chơi vơi như giữa biển khơi, cánh chim bế nhau tung bay, người đầu hay ta không oán trời. Bao năm tình yêu chưa phai, giờ chia hai đôi lứa lạc nhau, nỗi gió số phận đã không an bài bền lâu. Người đi về đâu sao em không lưu luyến nữa, ôm thêm bao nhiêu đắng cay, không chỉ sau này mình còn gặp được